Pues por aquí estamos, esta semana también. Aquí andamos contando y dispuestos a contaros todos los asuntos relacionados con la ciencia del medio ambiente que tienen algo que ver con la tecnología y con todo lo que tenemos por delante en cuanto a desarrollo humano, innovación y demás. Mirando hacia el espacio, mirando hacia nuestro planeta, mirando hacia el propio ser humano. Bueno, en Átomos Ibis, vamos, que arrancamos aquí Átomos Ibis, que es que ya no sé cómo decirlo, porque es que todas las semanas hay que presentarlo y entonces todas las semanas hay que contar alguna cosa diferente. Bueno, pues ya lo sabéis, que comenzamos ahora mismo este programa en el que enseguida vamos a desgranar toda la información científico-tecnológica que nos trae José Manuel Nieves, en un espacio que cuenta con la realización técnica de Esteban Novillo y aquí en el micrófono con el saludo de este que os habla, de Pedro Pablo May. Hoy vamos a mirar una vez más hacia las estrellas, hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados, porque como estamos aquí flotando en medio del universo, pues eso, que estamos en medio de esta sopa cósmica y vamos a hablar ya con José Manuel. ¿Cómo estás, compañero? Hola, Pedro Pablo, ¿qué tal? Hoy hay, como siempre, temas interesantes y uno de ellos que me ha llamado especialmente la atención, el de un misterio espacial relacionado con los meteoritos ricos en carbono que están por todas partes, menos en una, y no se llama istmo, esa parte en la que no están. ¿Qué pasa con esos meteoritos? ¿Por qué no los vemos aquí tanto como se supone que hay? Efectivamente es un misterio espacial menos, es uno que parece que se ha resuelto, ¿no? Y como muy bien dices, ¿no? Pues resulta que la mayoría de las rocas espaciales que tenemos a nuestro alrededor, meteoritos, asteroides, etcétera, son de un tipo que son las condritas carbonáceas, es decir, que son muy ricos en carbono. Son material primigenio, es decir, que es material sobrante de la lejana formación del sistema solar hace 4.500 millones de años y es más del 80% de todos los meteoritos que hay por ahí fuera. Pero resulta que aquí en la Tierra son muy escasos. Es decir, menos de un 5% de los meteoritos que se encuentran en la Tierra son condritas carbonáceas. ¿Y cómo es posible que siendo los más abundantes sean los que menos tenemos aquí? Pues es un misterio. Ese era el misterio, ¿no? ¿Por qué son tan escasos, no? Esa pregunta ha mantenido ocupados, ha desconcertado a los científicos, no de ahora, sino desde hace décadas. Bueno, pues resulta que ese misterio es muy probable que lo acabe de resolver un equipo de investigadores australianos, en su mayoría de la Universidad de Curtin y del ICRAR, que es un centro internacional para la radioastronomía que también está en Australia, y también de la Universidad de París. Pero bueno, es un trabajo que se acaba de publicar en Nature, ¿no? A ver, como te he dicho hace un momento, los asteroides carbonáceos resultan claves, son una pieza clave en el rompecabezas de la formación del sistema solar. Son muy ricos en agua. También se cree que un bombardeo de este tipo de meteoritos fue el responsable de llenar las cuencas oceánicas de la Tierra con el agua que contienen actualmente. Sí. ¿Vale? Entonces, contienen agua, contienen moléculas orgánicas, contienen los componentes esenciales para la vida tal y como la conocemos. Bueno, pero si son tan pocos y ahí arriba hay tantos, ¿a qué se debe esto? ¿A qué se debe esto? Bueno, para intentar entenderlo, los autores de este estudio lo que hicieron fue coger 8.500 meteoroides, 8.500 de estos meteoritos, analizarlos exhaustivamente, tanto a las rocas, lo que nos queda de las rocas aquí en la Tierra, como los lugares de impacto. Es un estudio el más exhaustivo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Que utilizó datos de 19 redes de observación diferentes, ¿no? Distribuidas en 39 países, ¿no? O sea, es el esfuerzo más grande que se ha hecho hasta ahora para entender esto, ¿no? ¿Y cuál es la clave del misterio? Pues la investigación ha dado que este tipo de meteoritos, las condritas carbonáceas, antes de caer en la Tierra, tienen que superar dos grandes dificultades, dos filtros, como llaman ellos, cósmicos. El primero es el Sol y el segundo es la atmósfera de la Tierra. Yeah.
A ver, desde hace tiempo se sabía que la atmósfera terrestre es un gran estrés para cualquier roca, ¿no? Un meteorito que entra en la atmósfera se ve sometido a unas temperaturas de miles de grados y muchos de ellos no llegan al suelo porque revientan o se deshacen, ¿no? Mm. Vale, pero a ver, pero lo que esta investigación ha demostrado es que muchos de esos meteoritos ni siquiera consiguen llegar a la atmósfera, porque se desintegran mucho antes. ¿Debido a qué? Pues debido a la acción del Sol. O Anda. sea, claro, son objetos que orbitan al Sol, eso quiere decir que se acercan al Sol, luego se alejan, se acercan y se alejan. Imagínatelos, ¿no? A medida que van viajando, una roca espacial, un meteoroide de estos carbonáceos, se acerca al Sol, la radiación solar le bombardea de forma incesante y ese calentamiento hace que el meteorito, una pasada tras otra pasada, tras otra pasada por el Sol, se acaba fracturando y desintegrando. Y entonces libera sus componentes al espacio y no llega hasta la Tierra, no puede caer. Ya. O sea, que estos se destruyen ahí, claro. El Sol ya sabemos que emite radiación en todo el espectro, ¿no? Electromagnético, y no solamente en la luz visible, sino, por ejemplo, ultravioleta y rayos X. Y estas radiaciones son capaces de calentar la superficie de una roca hasta temperaturas extremas, ¿no? Y hacer que los elementos volátiles, como el agua, los compuestos orgánicos, se evaporen. Pero es que además hay otra cosa que es la tensión térmica de la propia roca. ¿Esto qué es? Pues que claro, el Sol, a medida que el meteorito, o meteoroide, porque todavía no ha caído, a medida que hace su órbita solar, se acerca, con lo cual tiene mucha temperatura y luego se aleja, con lo cual se queda muy frío. Y esta tensión entre calor y frío repetido en cada órbita, pues también lleva a fracturas y a eventuales desintegraciones, ¿no? Ya. Bueno, o sea que esto ya es un filtro solar que acaba con muchos, porque además los meteoritos, las condritas carbonáceas, son muy frágiles. No te tienes que imaginar una piedra, sino imagínate como trozos de carbón pegados unos con otros y que simplemente con las manos puedes romperlo. Como el carbón de azúcar. Sí, exacto, pues una cosa parecida, ¿no? Es una estructura muy porosa y muy frágil, ¿no? Mm. Bueno, pues entonces este filtro solar pues evita que muchas lleguen a la Tierra, ¿vale? Pero claro, a pesar de eso, algunas por lo menos de esas rocas carbonáceas logran sobrevivir al Sol y terminan cayendo en la Tierra. Y ahí se encuentran con el segundo obstáculo que tienen que superar, porque todavía les queda pasar por la atmósfera terrestre, que es el segundo filtro, ¿no? Y sabemos que la entrada a alta velocidad genera una fricción tan intensa que calienta la roca hasta hacerlo incandescente, ¿no? Y crea un bólido, una bólida de fuego. Y como los meteoroides de tipo carbonáceo son mucho más frágiles, pues esta entrada a la atmósfera suele resultar fatal. Es decir, que la mayor parte de aunque sean los más abundantes fuera, los encontramos poco porque la inmensa mayor parte de ellos queda destruida o bien por la acción del Sol o bien por la acción de la atmósfera, los que escapan a la acción del Sol. Mm. Pero claro, esto no es gratis. Si estos, si estos Meteoritos. meteoritos, que son los que transportan las moléculas de la vida, los que transportan el agua, resulta que son muy escasos porque la mayoría mueren antes de llegar a la Tierra, pues imagínate cómo, o sea, eso tiene muchas, o sea, implicaciones muy importantes para lo que nosotros pensamos sobre el origen Claro. de la vida, ¿no? Efectivamente, estos meteoritos, que son los portadores de todos los ingredientes necesarios, si resulta que la mayor parte de ellos son destruidos o por el Sol o por la atmósfera o por las dos cosas, pues podría significar que la vida en la Tierra surgió a partir de un conjunto de materiales muchísimo más pequeño, mucho menor de lo que se pensaba hasta ahora. Ujú. ¿Vale? Porque claro, hasta ahora lo que hemos hecho ver que ahí arriba hay un montón y de moléculas orgánicas, de agua y tal, y decimos, ya, pues ya está. Bueno, ojo, pero claro, aquí no se encuentran y no se encuentran ¿por qué? Porque se destruyen. Es Ese, decir, sí. claro, además el mismo estudio también revela otro dato, ¿no? Y es que los meteoroides que se crean por perturbaciones de marea, una perturbación de marea es cuando los asteroides se rompen debido a que pasan cerca de un planeta y su Sí. gravedad los rompen, ¿no? Bueno, pues esos son especialmente frágiles y esos no sobreviven prácticamente nunca
a la entrada atmosférica. Mm. A ver, entonces, dentro del panorama que intenta relacionar a los meteoritos con saber qué papel jugaron en el origen de la vida, ya sabemos que en muchos meteoritos carbonáceos se han encontrado un montón de compuestos orgánicos, ¿no? Aminoácidos, azúcares, y alguna misión espacial como la japonesa Hayabusa 2, que trajo muestras de un asteroide de Ryugu a la Tierra, también siguen estudiándolo y tiene información valiosísima sobre la composición de este tipo de rocas carbonáceas, ¿no? Entonces, claro, sabiendo este nuevo dato y habiendo desentrañado este misterio del escaso número de este tipo de meteoritos, a pesar de que son los más abundantes ahí fuera, pues próximamente nuevas investigaciones lo que harán será eh, analizar si estos que llegan a la Tierra, a pesar de todas las dificultades, o sea, que superan el filtro del Sol, que superan el filtro atmosférico, y aún así llegan a la Tierra, y tienen algo especial con respecto a los demás. O sea, si hay una razón que haga que estos consigan sobrevivir o no, cosa que no sabemos, o si es por simple estadística, ¿no? Y claro, hay que hacer modelos muchísimo más precisos de cómo se desintegran, cómo se calientan los meteoritos al pasar cerca del Sol para estas cifras, ¿no? Estos porcentajes, y ver cuál fue el material al cual realmente, qué cantidad de material, qué tipo de material realmente podemos achacar el origen de la vida en nuestro planeta, porque no es lo mismo pensar que están continuamente cayendo este tipo de meteoritos que son tan abundantes, a darse cuenta de que no solo no caen en relación a la abundancia que tienen, sino que son bastante escasos aquí. Sí, es curiosísimo el tema de que, Claro, claro, lo de la atmósfera, ya sabemos que quema claro, tantas rocas, pero que el Sol pueda cargarse pues todos estos elementos, la verdad es que es claro, interesante. pero es que los que tenemos aquí tienen que haber superado las dos cosas. Sí, 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 O sí, sea que no se lo han puesto nada fácil, ¿no? ya te digo. A estos meteoritos. A pesar de ellos están aquí, y si son ellos los que sembraron la Tierra con los compuestos orgánicos, pues a lo mejor debemos pensar que el número que había de estas rocas hace miles de millones de años era gigantesco, para que una pequeña parte, que es la que cae en la Tierra, sea suficiente para sembrar todo el planeta con vida. Hmm. Tú sabes En fin, lo que vacilo yo en las reuniones sociales hablando de las condritas carbonáceas, porque es que es de esas sí. expresiones que ¿las qué? Y dices, sí, sí, las Claro, te condritas tomas una carbonáceas. caña y es el tema, ese tema siempre sale. Claro, es así. Bueno, o sea, ya que estás hablando de vida, podríamos volver sobre el viejo tema de dónde demonios está todo el mundo en el universo, porque siguen saliendo teorías al respecto sobre si hay vida, no hay vida, qué vida hay, qué podría haber, dónde podría estar. Y una de las últimas es la pregunta de ¿y si al final resulta que no encontramos vida ahí fuera? Que no quiere decir que no haya, sino que no la encontremos. Claro, a Y, ver, y no sé qué va has a pasar. oído, has oído esa frase que dice, no encontrar nada también es encontrar algo. Sí, sí, sí. Bueno, Bueno, pues, encontrarla nada. hoy, pues lo que te voy a contar es un análisis estadístico bestial Sí, que lo que hace es reforzar esa idea, ¿no? ajá. Reforzar esa idea. O sea, es verdad que llevamos, o sea, la búsqueda de vida fuera de la Tierra, pues sabemos que es una de las mayores aventuras en las que estamos embarcados, ¿no? La buscamos con telescopios, con rovers en planetas como en Marte, con próximas misiones a las lunas de Júpiter, en planetas lejanos analizando atmósferas, buscando signos biológicos, signos de tecnologías alienígenas, pero por ahora no encontramos nada. Pero claro, ¿qué ocurriría si al final no encontramos nada? Bueno, pues este nuevo estudio ha abordado precisamente esa cuestión. Se acaba de publicar en The Astronomical Journal y es un trabajo que se basa en un análisis estadístico bayesiano. ¿Qué es un análisis estadístico bayesiano? Pues que no solamente tiene en cuenta los hechos, los elementos analizados, sino el corpus de datos que tenemos anteriores a ese hallazgo. ¿Vale? O sea, incorpora también lo que ya sabemos sobre algo,
al propio análisis y no se basa solamente en la estadística de medir los hechos, ¿vale? Mm, Ahora entenderás por qué esta diferencia es tan importante. ya. Bueno, pues un análisis estadístico, eh, el objetivo de este análisis que han hecho era determinar cuál es el número mínimo de exoplanetas que los astrónomos tendrían que observar para obtener una respuesta significativa sobre la frecuencia de mundos potencialmente habitables, ¿vale? Y según ese análisis, incluso el hecho de no encontrar nada sería una información muy valiosa. ¿Cuál es el resultado Sí, del supongo. estudio? Imagínate que es una de las conclusiones del estudio. Si examinamos entre 40 y 80 exoplanetas sin detectar ninguna señal de vida, esto es lo que los científicos llaman una no detección perfecta, pues podríamos afirmar con toda confianza que por lo menos entre el 10 y el 20% de los planetas similares a esos que hemos analizado sí que albergan vida. ¿Vale? Y Sí, ese 10% solamente en la Vía Láctea son unos 10.000 millones de planetas potencialmente habitar con vida. sí. ¿Vale? Es decir, este trabajo lo que permite es establecer, incluso en el caso de no encontremos nada, un límite superior a la prevalencia de vida en el universo. Es una estimación que hasta ahora no se podía calcular. Este estudio lo permite, ¿no? Pero claro, no es tan fácil, es más fácil decirlo que hacerlo, porque para que estas cifras sean reales, la no detección en los planetas que estudiamos, entre esos 40 y 80 planetas en los que no hemos encontrado vida, tiene que ser perfecto. Y no existe. Esa observación perfecta no existe porque toda observación tiene un cierto nivel de incertidumbre. Mm, ¿Vale? Y esa incertidumbre afecta a la solidez de estas conclusiones que te acabo de decir, que es de la que se extraen los datos. ¿Y qué tipo de incertidumbres podemos tener? Pues a la hora de observar planetas individuales, pues un montón. Pues desde un error en la interpretación, vamos, que un falso negativo te pueda llevar a pasar por alto un planeta en el que efectivamente hay signos de vida y tú lo consideras como que no, o todo al revés, una incertidumbre de muestreo que se llaman, ¿no? Que son sesgos de muestras y que te llevan a incluir planetas no representativos entre los que se supone que sí que podrían tener vida. mm, Claro, si tú fallas en esta detección no perfecta, todas las conclusiones estadísticas que sacas después están equivocadas, claro. evidentemente, con lo cual lo que hay que hacer es afinar muchísimo los sistemas de búsqueda para que las no detecciones, en caso de que no detectemos nada, sean perfectas, es decir, que no se cuele ningún tipo de incertidumbre. Eso es lo importante. Y claro, son consideraciones muy importantes a la hora de diseñar misiones futuras de búsqueda de vida, como los próximos telescopios y misiones espaciales que se están diseñando, ¿no? Que van a estudiar atmósferas de docenas de planetas similares al nuestro, ¿no? Y van a estudiar los radios, las temperaturas, la presencia de agua, si están en zona habitable, oxígeno, biofirmas, si existen. Claro, eso hay que medirlo con una precisión tal antes de decir que no, para que cuando digas que no en el número que estadísticamente es representativo, puedas establecer el límite máximo de planetas que sí podrían tener vida, ¿vale? Parece complicado, pero es que la estadística funciona de esta forma, ¿no? Sí, es un poco complicado, ¿no? ¿Verdad? O sea, tienes que afinar tu no descubrimiento para llegar a la conclusión de que sí puede haber un descubrimiento, básicamente, ¿no? Exactamente. Entonces, el número de observaciones planeado para misiones futuras, como la misión LIFE se va a lanzar dentro de poco tiempo, ¿no? Es lo suficientemente grande como para extraer conclusiones significativas, no sobre que haya o no, sino sobre la prevalencia de vida en nuestro vecindario cósmico. Mm, Es decir, no hemos encontrado, hemos hecho entre 40 y 80 detecciones perfectas de no vida. Eso significa que entre 10 y el 20% de planetas similares a esos sí tienen vida, mm. ¿vale? Pero claro, hace falta, lo que te digo, una cuantificación extremadamente precisa de las incertidumbres, de los sesgos, para garantizar que los resultados son significativos, ¿no? Eh, ¿Cómo se consigue eso? Bueno, pues, por ejemplo, los investigadores señalan que a la hora de formular preguntas a las misiones,
preguntas específicas, es mucho mejor hacer preguntas muy detalladas y que sean más fáciles de responder que preguntas generales. Por ejemplo, en lugar de preguntar cuántos planetas de este sistema pueden tener vida, que es una pregunta que se hacen cuando los científicos empiezan a estudiar un exoplaneta, es mucho mejor preguntar mucho más específicamente qué fracción de planetas rocosos en zona habitable de un sistema solar con una estrella como la nuestra tienen signos claros de vapor de agua, oxígeno y metano. Claro, esos son datos cuantificables y que te llevan a menos error en la muestra, ¿vale? Entonces, claro, es que en ciencia sabemos que las preguntas muchas veces son mucho más importantes que las propias respuestas, ¿no? O sea, si tú te formulas mal una pregunta, pues lo normal es que lleves una respuesta errónea, equivocada, ¿no? Sí. Claro, entonces la estadística bayesiana, que es lo que te digo, que es lo que han hecho, permite incorporar el conocimiento previo en el análisis. Mientras que la otra, la estadística normal, la frecuentista se llama, solo se basa en los datos observados, ¿vale? Y en la investigación de exoplanetas se pueden utilizar cualquiera de las dos. Se puede utilizar según el enfoque, cada uno de los dos enfoques tiene ventajas y tiene desventajas. Entonces, elige un método u otro, depende de qué tipo de investigación se trate y de qué datos estén disponibles, ¿no? En fin, esto es ciencia aplicada, es aplicar estadística a los hallazgos y en este caso a los no hallazgos, ¿no? Pero claro, lo que querían demostrar estos investigadores es que los distintos enfoques de un estudio proporcionan una comprensión distinta de un mismo conjunto de datos, Claro. ¿vale? Y eso te permite adoptar en el futuro tecnologías y marcos de referencia que se ajusten más a la realidad. La próxima vez que vayamos a tomar una caña, vamos a pasar de las condritas carbonáceas a los análisis estadísticos bayesianos. Es el segundo tema más tratado en las tertulias. Solo por ver las caras de los que estén al lado en el bar. Efectivamente. Y desde el punto de vista tecnológico, ¿qué? Pues desde el punto de vista tecnológico, hoy en la sección hay que hablar de algo que acaba de llegar y es el DNI digital. Que vivimos en la era digital. Ahora todo el mundo es digital. Cualquier día nos digitalizan a ti y a mí. Yo no, porque soy analógicamente analógico, pero vamos. Claro. Y tú también eres analógico. ¿Qué vamos a ver? Somos analógicos. Yo soy digitaloide, ¿eh? ¿Estás digitaloide? Soy digitaloide, sí. Pero, por ejemplo, el carnet de conducir ya lo tengo digital. Sí. Bueno, pero es que tú siempre y a través de la aplicación de tráfico te vale, lo puedes enseñar en tráfico, en cualquier sitio, en cualquier trámite, que si te para la Guardia Civil, vamos, es como llevar el carnet encima, pero no tienes que llevar el plástico. Tú has sido y eso es siempre un adelantado a tu tiempo, tío. O sea, te lo digo, bueno, así de verdad. Lo malo es que se te estropea el móvil y te quedas sin carnet, sin dinero, sin comunicación y sin nada. Eso te iba a decir, ¿es realmente necesario tener digitalizado el DNI? Si antes hacías una foto y ya está, del DNI. Es más cómodo. A ver, pagando con el móvil ya no tienes que llevar tarjetas de crédito encima. Teniendo el DNI, el carnet de conducir, ya no lo tienes que llevar encima tampoco. Y ahora que también puedes llevar el DNI, pues tampoco tienes que llevar el DNI, porque te sirve te sirve, eso es lo que quiero contar hoy. Hay un año para adaptarse, ¿no? Hasta el año 26. Entonces, es cierto que se ha aprobado en Consejo de Ministros la norma que regula la emisión del DNI digital, que será plenamente válido en formato electrónico. Habrá que tener una aplicación que se llama Mi DNI instalada en el teléfono móvil, pero hay cosas que todavía no se pueden hacer. Y eso es lo que tiene que tener en cuenta la gente, ¿no? Pero no es obligatorio, ¿no? Llevarlo digitalizado, sí. ¿O cómo Por ahora no. Pero lo será. Exacto. No creo. O sea, yo creo que durante mucho tiempo convivirán. No sé si llegará un momento en que el que no se pueda llevar así de plástico, pero por ahora no, ¿eh? Por ahora no. En este proyecto se lleva trabajando 5 años, ¿no? Y ahora, o sea, esto después de 5 años acaba de aterrizar y está en sus primeras fases, pero todavía quedan muchos flecos, ¿no? ¿Para qué sirve ahora mismo? Claro, no va a ser exactamente igual llevar el físico
porque no va a servir para lo mismo. Por ejemplo, preguntas, ¿sustituye al DNI físico? Bueno, pues según el Ministerio del Interior, no sustituye al DNI físico, pero sí permite a cualquiera que te puedas identificar a través de la aplicación móvil, que será como una réplica virtual. Por ejemplo, ¿puedes mostrárselo a la policía el DNI digital para identificarte? Sí, puedes mostrarlo en cualquier lugar. O sea, puedes acreditarte en todo el territorio nacional ante la policía, si te lo piden en un bar, en una discoteca, si tienes que comprar tabaco en un estanco y lo compras y te piden el DNI, puedes identificarte con el digital. Ahí sigue siendo válido. Puedes utilizarlo si tienes que firmar ante notario o recoger un paquete en correos que te piden el DNI. También puedes acreditarte ante notario, cualquier acta notarial o cualquier documento que tengas que hacer, que sabes que el notario te pide el DNI, Ujú. en cualquier trámite administrativo, jurídico o contractual que sean presenciales, el DNI es válido para hacerlo a partir de ya. Y bueno, ¿y cuándo no lo puedes utilizar? Pues, por ejemplo, si te vas de viaje. Si te vas de viaje, por el momento no puedes utilizarlo para viajar al extranjero. Si te vas al extranjero, por ahora tienes que llevar el DNI físico como siempre. Y tampoco te servirá en el extranjero para identificarte delante de nadie, ¿vale? O sea, pues digamos que es válido para identificarte en España. También, si te vas a registrar en un hotel y te piden el DNI, siempre que sea dentro del territorio español, puedes hacerlo con el DNI digital. En el extranjero todavía no, Sí. ¿vale? Todavía no. Más cosas. ¿Puedes hacer la declaración de la renta? O cosas así. Pues sí, puedes hacerlo, pero a través de Internet no te vas a poder identificar a través de Internet con el DNI digital hasta el año que viene, cuando entre plenamente en vigor, ¿no? Ajá. O sea, que a través de Internet no te vale, que solamente te vale para las cosas presenciales por ahora, ¿no? Evidentemente es absolutamente seguro. Y otra pregunta es, ¿está un local? Pues hemos dicho que lo puedes hacer en un hotel, en una tienda, en cualquier sitio, en una gasolinera. ¿Están obligados a aceptar el DNI digital si tú se lo enseñas? Cualquier comercio. Bueno, pues todavía no. Pueden no querer aceptar eso porque hay los locales, cualquier local, las tiendas, los comercios, etcétera, tienen 12 meses de plazo para adaptarse a esta nueva legislación. Ya. Entonces, tienen ese margen, tienen un año para empezar a aceptar el DNI digital. Lo harán los adelantados, los primeros, pero perfectamente tú puedes encontrar que, aunque sea válido y perfectamente legal, tú vas a un comercio y te dice el señor de la tienda, dice, no, no, a mí enséñame el DNI normal, ¿no? Ujú. Vale. Vale. Bueno, pues todo esto. Entonces, para que esté plenamente vigente en todo, hablamos en España, tanto por Internet como para que los comercios y cualquiera esté obligado a aceptar como válido el DNI digital que le enseñamos con la aplicación del móvil, pues tiene que pasar un año. Tenemos que esperar hasta el 2026. Para su uso en el extranjero, probablemente hay que esperar un poquito más, porque no todos los países avanzan en esto al mismo ritmo. Y entonces los mecanismos de identificación, pues me imagino que tardarán un poco más para extenderse a todos los países, primero de la UE y luego más adelante, pues probablemente en otros lugares, ¿no? Bueno, a mí me viene bien porque hay veces que en la discoteca me piden el carnet porque no saben si tengo la edad suficiente para entrar. Entonces me vendrá bien para enseñarlo y que me dejen pasar. Pues está. Bueno, tú con que enseñes la textura de tus mofletes ya vale, ¿no? Así es. Bueno, pues vamos a dejar aquí lo del DNI y lo del programa en general y vamos a pasar a nuestros anuncios de cremas para la piel y para nuestro átomo civil de esta Semana Santa que aquí os lo dejamos para que lo disfrutéis y para que Sabes que es os lo mejor informéis. para la piel, ¿no? Sorpréndeme. Es una loción que han sacado ahora que se llama O de grifo. O de grifo, ¿no? Sí, la vengo usando desde hace Pues eso. desde hace un tiempo. Es fresca, ¿eh? Sí, sí, sí. Te deja, cool. vamos, te deja el cutis hidratado. Ya te digo. Bueno, pues átomos Evis, hasta aquí hemos llegado en esta semana y os emplazamos para la siguiente. José Manuel Nieves, gracias por habernos contado todo esto, que ya nos vamos
nos vamos informados para enfrentarnos a los retos del destino vital que nos espera en estos días. Vital y digital, sí señor. Pues Ahí nada, estamos. hasta la semana que viene. Con Esteban Novillo en la realización técnica. Saludos a Pedro Palomay. Hasta la próxima semana.